Ya chicos, lo que vamos a ver entonces en esta próxima hora es los fármacos para el tratamiento de las dislipidemias, que en estricto rigor el nombre farmacológico de esta familia es hipolipoproteinemiantes, ¿ya? El nombre es un poco largo, así que es más fácil decir tratamiento de las dislipidemias, ¿ya? Yo siempre parto con una foto que hay al frente, que va cambiando año tras año, ¿ya? En donde informan el grado de obesidad de diferentes países del mundo por ranking, ya esto pensando en la OCDE. Y siempre, siempre, siempre pasa que Chile está entre el tercer y el cuarto lugar en el rango de obesidad dentro de la población. Aquí estamos hablando de una población que es obesa no mórbida, ¿ya? O sea que tiene un IMC sobre 29,9 y inferior a 34,9. Ya no están considerados los sobrepesos tampoco y no están considerados los mórbidos. ¿Por qué es importante recalcarles eso? Porque si pusiéramos además a los sobrepesos, probablemente en la figurita, que tiene una forma más bien redonda, saltaría y quedaría aquí cerca de México. ¿Ya? México es el segundo país con mayor cantidad de obesidad de los hispanohablantes, y Estados Unidos a nivel mundial, que me imagino que ustedes eso lo presuponen. ¿Ya? Además, también considerar que quien usa tampoco están los mórbidos, ¿ya? Y por lo tanto también ellos tienen hay harta información ahí que se pierde, ¿ya? Una cosa súper importante a recalcar es que en el contexto de obesidad infantil, recuerden que esto es de adulto, en el contexto de obesidad infantil, el año antes de la pandemia, digamos 2019, nosotros habíamos quedado con el triste título del mayor ranking de obesidad infantil en edad preescolar, ¿ya? Eso se corrigió debido a que por desgracia nos fuimos para el otro lado y ahora entramos en la lista OCDE de desnutrición infantil por mala alimentación producto de la pandemia. Ya no hay datos todavía serios de eso, pero es un tema que se viene más adelante y es la ingesta correcta de alimentos, ahora produciendo bajas de peso, ¿ya? O sea, en el fondo no hay suficiente alimentación ni adecuada hacia la alza ni hacia la baja para mantener a la población infantil de manera correcta. Bueno, por otro lado, es entender que los planes CUNAEP y JUNJI no están siendo efectivos en cuanto a la alimentación de nuestros niños, ¿ya? Pensando en pandemia. Y en ese contexto, comentarles que parte de la situación de obesidad, sobrepeso y otros trastornos alimenticios, estoy hablando en el contexto metabólico, se correlacionan con la cantidad de lípidos que nosotros tenemos en circulación, ¿ya? Y a su vez la cantidad de lípidos que tenemos en circulación se correlaciona con enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas, diabetes y enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, síndromes trombóticos, etcétera, ¿ya? Entonces, para eso vamos a tener que hablar de las partículas que mueven lípidos de nuestro organismo y cómo podemos tratarlas, ¿ya? Cómo podemos mejorar estos índices. Y para eso mencionarles que nosotros tenemos 6 tipos diferentes de partículas que van a mover los lípidos dentro de nuestro organismo, y partimos desde los crilomicrones, que se encargan de movilizar todos los triglicéridos de nuestra dieta. Y una cosa súper importante es que ellos están formados por las apolipoproteínas tipo A y tipo B, ¿ya? Después tenemos a las partículas de densidad, de diferentes tipos de densidad, como la VLDL, que se encargan del transporte de triglicéridos dentro de nuestro organismo, y son ricos en apoproteínas tipo B100. ¿Por qué les menciono las apos? No es que les quiero aburrir para que ustedes se aprendan proteínas que en realidad ustedes todavía no le encuentran una lógica. Es porque la presencia de la ApoB100 va a ser un indicador de dislipidemia, ¿ya? En el fondo, mientras mayor cantidad de ApoB100 nosotros produzcamos, significa que hay mayor movilización de triglicéridos y colesteroles en nuestro organismo, y por lo tanto hay una mayor preponderancia a los trastornos metabólicos y cardiovasculares, ¿ya? Y ApoB100 se correlaciona a su vez con las partículas VLDL y LDL, que es la de intensidad intermedia, y la LDL. Y por otra parte, también tenemos al HDL, que es el encargado de mover los ésteres de colesterol, también a nivel endógeno, pero desde tejido hacia hígado. Es un movimiento anterógrado si lo comparamos con las otras partículas. Y si ustedes se fijan, ella no contiene apoproteína B100, sino que sus proteínas de excelencia son ApoA1, ApoA2, que son en el fondo muy parecidas a la situación del kilomicrón, ¿ya? Entonces esto es importante porque nosotros podemos modificar en el fondo eh,
según la situación proteínica de nuestro organismo, la cantidad de lípidos que vamos a tener circulando. Contextualizando un poco cómo funciona esto, lo que nosotros tenemos es que desde la dieta, y esto es muy, muy resumido, desde la dieta tenemos la absorción vía kilomicrones, entonces, de los triglicéridos mayoritariamente, los cuales se van a mover a capilaridad, ¿cierto? Y van a aportar los diferentes ácidos grasos a los tejidos musculares, adiposos, toda la circulación en el fondo. Y van a quedar kilomicrones remanentes, que son aquellos que ya no son ricos en triglicéridos, y van a ingresar al hígado para poder volver a recircular, ¿cierto? Pasan por vías sales biliares, intestino, el intestino vuelven a absorber. Por otro lado, esto es a nivel externo, por otro lado a nivel endógeno, nosotros vamos a tener que el hígado produce diferentes tipos de precursores, dentro de ellos produce al LDL y al VLDL, que la gente conoce habitualmente como el colesterol malo, ya como los triglicéridos malos, y lo que hacen estos LDL y VLDL es que van a entregar a los tejidos los ácidos grasos en el fondo que estén relacionados con el metabolismo hepático o endocrino. ¿Ya? Van a enriquecer en el fondo de ácidos grasos al torrente sanguíneo y a los tejidos periféricos. A su vez, va a haber una comunicación intermedia entre el VLDL y el LDL por este IDL, ¿ya? Que es como una especie de remanente del VLDL. A su vez, tenemos que el hígado produce unos precursores de HDL, que no es el HDL por si acaso, sino que es un precursor, por decirlo, es una partícula que no está llena, ¿ya? Y que se va llenando a medida que se va moviendo por todos los tejidos extrahepáticos, todos los periféricos, alimentándose, entre otras cosas, de los ésteres de colesterol, ¿ya? Y va tomando los ésteres de colesterol del circulatorio de los tejidos, va creciendo hasta formarse el HDL, y toma estos ácidos grasos y los lleva al hígado para que el hígado los pueda degradar, metabolizar, formar energía o en su defecto liberar por las sales biliares. Y es producto de esto, de que el HDL hace un barrido sistémico, que la gente lo conoce habitualmente como el colesterol bueno, ¿ya? Entonces, con ese contexto, comentarles que nosotros tenemos diferentes patologías donde se ve alterada este ciclo que yo les acabo de mencionar, ¿ya? Y vamos a tener entonces patologías que son conocidas como hiperlipoproteinemias, ¿ya? En donde vamos a tener patologías donde el paciente tiene defectos metabólicos y por lo tanto va a producir más de una apolipoproteína que otra, ¿ya? Y eso va a generar, por ejemplo, que se vea afectada la producción de VLDL, donde los pacientes pueden producir más VLDL de la que se considera fisiológico. Si hay más VLDL, va a tender a haber más movimiento de ácido graso circulatorio, ¿ya? También vamos a tener patologías donde haya problemas con el retiro de los remanentes de VLDL, es decir, estos quedan en circulación mucho tiempo más, y eso genera que se alimenten de más ácidos grasos circulatorios, ¿ya? Son algunas patologías que existen. Y finalmente, además de las patologías de origen proteico, vamos a tener a las patologías de origen lipídico, es decir, las proteínas funcionan de manera muy buena en el organismo, pero la ingesta o el movimiento de nuestros lípidos no es el adecuado o no es fisiológicamente compatible, ¿ya? Y aquí vamos a tener entonces las dislipidemias que son conocidas como secundarias en el sentido de que son afectadas por diferentes ambientes o alimentaciones o patologías que generan la dislipidemia. Y la dislipidemia, a su vez, la vamos a dividir en hipercolesterolemia, es decir, solo hay un aumento del colesterol a nivel sistémico, hipertrigliceridemia, que esta es la considerada como más mala, digamos, que también es solo un aumento en los niveles de triglicéridos, o aquella que es mixta, donde se observa que hay un HDL muy bajo, ¿ya? Un HDL bajo es un indicador directo de que hay una dislipidemia que es necesaria corregir. Entonces, en el contexto de la hipercolesterolemia, se sabe en la actualidad que patologías como el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico o la anorexia nerviosa conllevan a una hipercolesterolemia, ¿ya? El consumo de gestágenos, de anticonceptivos de la familia de los gestágenos, también produce un aumento de colesterol circulatorio, así como otras drogas.
Por otro lado, el aumento de los triglicéridos, que este es un indicador de patología cardiovascular, se correlaciona con la obesidad, con la diabetes, con el alcohol. El embarazo es per se una situación hipertrigliceridémica. El consumo de anticonceptivos, pero ahora de la familia de los estrógenos, el consumo de beta bloqueantes, etcétera, ¿ya? Y si a eso le sumamos que tanto la obesidad como la diabetes como los beta bloqueantes son además indicadores de un HDL bajo, estamos hablando de pacientes que tienen dislipidemias que son de difícil tratamiento a nivel de dieta y por lo tanto tenemos que pensar en el uso de fármacos. Y aquí es donde entramos nosotros entonces con los fármacos. Recordar que siempre se debe tratar de corregir la dislipidemia en primera instancia con ejercicio adecuado, ya que permitan la movilización de los depósitos grasos, y con dieta adecuada. Pero la historia nos dice que ambas cosas son muy importantes, los cambios del estilo de vida, pero desgraciadamente se necesita la farmacología de por medio para apoyar al paciente que tiene esta situación, ¿ya? Y en ese contexto nos vamos a encontrar entonces con los fármacos para el tratamiento de las dislipidemias. Son 4 grupos esenciales, ¿ya? Y después le sumo yo además 2 grupos extra que los vamos a ver al final de la clase. De los 4 grupos esenciales, vamos a tener el primer grupo, que es el más utilizado en la clínica, que es el grupo de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, que es la enzima encargada de producir colesterol. Entonces son inhibidores de la producción del colesterol, ¿ya? Y ustedes, si lo buscan en el gráfico abajo, lo van a encontrar aquí, a nivel de la función hepática para la producción del colesterol. Después tenemos un segundo grupo, que es el grupo de los derivados del ácido fenoxiisobutírico, que son, este ácido está relacionado con el metabolismo nuclear de los ácidos grasos, ¿ya? Por lo tanto, va a modificar a nivel genómico la producción de ácidos grasos. Si nosotros lo vemos acá en nuestra gráfica, entonces lo vamos a ver relacionado con la producción de las partículas VLDL, mayoritariamente, no las únicas, ¿ya? A este grupo 2 nosotros le llamamos habitualmente en la clínica como los fibratos, ¿ya? Y al primer grupo, a los de inhibidores de la HMG-CoA reductasa, les llamamos las estatinas, ¿ya? Esos son como los nombres clínicos, no los farmacológicos. Después tenemos un tercer grupo que se conoce como resinas de intercambio aniónico, que lo que hacen es inhibir el consumo a nivel gastrointestinal, a nivel de la absorción en el fondo de los kilomicrones, del colesterol y los triglicéridos, ¿ya? Y finalmente tenemos el cuarto grupo, que es el grupo que está solo representado por el ácido nicotínico, que está relacionado con los cambios de las vitaminas que tienen relación con el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, tenemos que el grupo 1 o el grupo de las estatinas inhibe la producción de colesterol a nivel endógeno. El grupo 2 o el grupo de los fibratos inhibe la generación genómica o modifica la generación genómica de ciertas partículas lipídicas, ¿ya? Tenemos el grupo 3 que impide la absorción adecuada dietaria de ácidos grasos y triglicéridos, colesterol y triglicéridos. Y tenemos el grupo 4 que lo que hace es que modifica la relación vitamínica y metabólica del tejido periférico con el hígado para que haya un mayor gasto del componente lipídico y por lo tanto menor circulación de estos, ¿ya? Vamos con el primer grupo, el más utilizado, los inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Recuerden que ese es el nombre oficial y que ustedes lo van a conocer en la vida diaria y cotidiana como las estatinas, ¿ya? Lo que nosotros tenemos entonces es que las estatinas bloquean la producción de colesterol a este nivel, a nivel de la HMG-CoA reductasa. La HMG-CoA reductasa es la que toma la acetil-CoA, que ustedes deben acordarse de eso, del ciclo de Krebs, ¿cierto? Del ciclo de la glicólisis también, y convierte vía un metabolismo un poco extenso que no va al caso, la producción de escualeno para la producción de diferentes tipos de hormonas esteroideas y la producción del colesterol, ¿ya? Que es el que nosotros utilizamos para nuestro metabolismo energético, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros inhibimos a este nivel de la ruta, voy a marcar aquí, si nosotros inhibimos a este nivel de la ruta, endógenamente vamos a dejar de producir una tasa alta de colesterol, incluso podemos llegar a inhibirla, ¿ya? Y por lo tanto el colesterol que va a tener el paciente va a estar relacionado con su colesterol dietario, ¿ya?
Otra cosa súper importante es que al no producir colesterol endógeno, esto va a ser censado por el hígado y por lo tanto va a informar de que se requiere tomar más colesterol circulatorio porque le falta colesterol al hígado. Y como le falta colesterol al hígado, el hígado va a llevar a un incremento en la expresión del receptor de LDL, ¿ya? Y eso va a generar que el hígado capte más LDL desde la circulación. Y si el hígado capta más LDL desde la circulación, los niveles de LDL van a bajar a circulatorio y el componente del LDL, que son los triglicéridos y los esteres de colesterol, van a ser tomados por el hígado para ser degradados o enviados a los ácidos biliares. A los ácidos biliares. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros consumimos estatinas, los pacientes en primera instancia van a disminuir la producción de colesterol endógeno, pero en una segunda instancia y a partir de varias semanas de uso, vamos a producir un cambio en los receptores de LDL, disminuyendo el LDL circulatorio. Y eso va a generar que en pruebas de laboratorio, antes del laboratorio, después de 1 o 2 meses, el paciente logre bajar finalmente los niveles de LDL y también los niveles de colesterol. Ahora, lo bueno es que si el paciente baja los niveles de LDL de manera indirecta, ¿ya? Va a bajar los niveles de triglicéridos, pero recuerden que nosotros estamos bajando el colesterol. Ahora, esto no sirve de nada si el paciente sigue consumiendo colesterol de manera endógena a niveles supratolerables, ¿ya? Eso es importante entenderlo. Entonces, ¿qué vamos a decir de las estatinas? Vamos a decir que disminuyen la síntesis del colesterol a nivel hepático, que aumentan la expresión de los receptores de LDL a nivel hepático. Eso va a generar que se capte más LDL y por lo tanto se elimine todos los derivados de este, o sea, el IDL y el VLDL, cual va a generar a su vez que disminuyan los triglicéridos séricos, o sea, va a disminuir el colesterol y van a disminuir los triglicéridos séricos de manera concomitante, ¿ya? ¿Cuáles son los que producen mayor disminución de los triglicéridos? La atorvastatina, que es una de las más utilizadas en la clínica, y la simvastatina, ¿ya? Si nos vamos ahora a los medicamentos con nombre y apellido, ustedes tienen la lista completa ahí, pero yo les comento que no se utilizan todos en Chile. Aquí en Chile se utiliza la atorvastatina, la lovastatina y un poquito la simvastatina. Son los que más se utilizan. ¿Qué cosas ustedes tienen que considerar para que decidir en el fondo cuál es el mejor que le van a dar al paciente para que disminuya sus índices de colesterol? Primero, su tiempo de acción. Si ustedes se fijan, los 3 que les mencioné se demoran aproximadamente 6 semanas, o sea, 1 mes y medio en que el tratamiento se logre. Si el paciente tenía una dislipidemia puntual, con 6 semanas de tratamiento está óptimo. Pero en Chile se ha visto que los pacientes tienen dislipidemias que son de larga data, ¿ya? O sea, estamos hablando de que cuando consultan los pacientes llevan mucho tiempo con su dislipidemia, mucho tiempo con su obesidad no controlada. Y por lo tanto, estamos hablando de que el tratamiento parte a las 6 semanas, que es el mínimo para censar que bajó sus niveles, pero debe seguir por lo menos por 6 meses, 1 año, 2 años, o en algunos pacientes cardiovasculares incluso de por vida, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el más potente? Si uno mira a nivel de la reducción del LDL, vamos a ver que la atorvastatina produce una reducción de hasta el 60% de los niveles de LDL. Y la lovastatina, que es más suavecita, produce una reducción aproximadamente del 30% de los LDL. Eso les va a indicar a ustedes con qué tipo, cuando ustedes tengan en la clínica un paciente que está tomando estos medicamentos, ustedes van a saber a priori cuál era la situación metabólica del paciente. Si el paciente ya estaba medicado con atorvastatina cuando llega a verse con ustedes para los cambios ya sea de peso, ya sea de movimiento muscular, ya sea de apoyo cardiovascular, si el paciente tomaba atorvastatina, ustedes tienen que presumir de base que tenía una dislipidemia descontrolada, ¿ya? O sea que en el fondo era grave. Y si el paciente llega consumiendo lovastatina, ustedes tienen que asumir que probablemente la dislipidemia necesitaba un control porque tenía una enfermedad cardiovascular o porque tenía una diabetes o porque tenía una obesidad, pero no estaba completamente descontrolada, debido a que no se requería una baja tan prominente de los niveles de LDL. ¿Ya? Entonces, con eso en la mente, tengo que pasarles lo siguiente, que son los efectos adversos. O sea, en el fondo,
el medicamento se ve espectacular, ¿cierto? Sirve para bajar los niveles de dislipidemia y concomitante con la bajada de la dislipidemia, más el aporte en ejercicio y movilidad osteomuscular, nosotros deberíamos lograr tener a nuestro paciente impecable. El punto es, bueno, entonces, ¿por qué no lo toma toda la población? El problema está relacionado con sus efectos adversos, ¿ya? ¿Cuáles son estos efectos adversos? Los más comunes, lo que la mayoría informa: estreñimiento, diarrea, dolor gastrointestinal, dolor abdominal y dispepsia. ¿Por qué ocurre esto? Porque recuerden que al paciente le estamos modificando el metabolismo del colesterol y por lo tanto le estamos modificando el metabolismo de sus ácidos biliares. Así que tiene una modificación de la función gastrointestinal, queramos o no. La mayoría de los pacientes se acostumbra bastante bien a esto, no hay problema. El problema viene acá. Y aquí es donde ustedes juegan un rol súper importante. Y es que algunos pacientes presentan dolores musculares que, de no preservarse en el tiempo, no hay ningún problema. En el fondo, con un buen tratamiento kinesiológico deberían pasarse, ¿ya? Lo que se ha visto es que si el paciente preserva con el dolor muscular por más de 6 meses, estamos hablando de un problema que es más grave. No pasan todos los pacientes, pero aquellos que les pasa es una situación clínica de urgencia, y es que produce rhabdomiólisis, ¿ya? No en todos los pacientes, pero en aquellos que los produce, particularmente aquellos que además toman otro tipo de medicación, por ejemplo, los que han consumido eritromicina, ketoconazol o ciclosporina, se ha visto que se produce una rhabdomiólisis severa, no recuperable. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque como ustedes van a tener a muchos de estos pacientes, es importante reportar el dolor muscular asociado a la medicación y no tomarlo como una situación anexa o externa. Es decir, todo paciente que toma estatinas tiene que ser revisado al menos a los 6 meses e idealmente al año por un potencial dolor muscular, ¿ya? Ahora, ¿quiénes presentan la mayor cantidad de dolor muscular? Mayoritariamente los hombres, ¿ya? ¿Y cuál es la otra cosa que es importante entender? Es que la mayoría de los pacientes no presenta ningún efecto o presenta efecto las primeras semanas, un leve dolor muscular, un leve dolor gastrointestinal. Y aproximadamente un 20% de los pacientes que lo consumen van a presentar dolor muscular. Y de ellos es lo que yo me tengo que preocupar, ¿ya? De ellos tengo que preocuparme entonces de la potencialidad rhabdomiólisis. Ya, chicos, eso es súper importante de informar, debido a que es por esta situación, este efecto adverso, que se han tenido que retirar muchas veces estos medicamentos que son tan buenos. Ahora, les quiero comentar otra cosa, que también les hace muy potencialmente positivos el uso de estos medicamentos. Y es que, como disminuyen los niveles de triglicéridos y colesterol, se ha visto que son no solamente cardioprotectores, que es la opción en el fondo por los cuales se toman, sino que además se ha visto que apoyan en el accidente cerebrovascular. Por lo tanto, los pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, se recomienda el consumo de estos medicamentos para evitar posibles trastornos trombóticos o derivados, digamos, de los daños periféricos por el aumento de colesterol y ácidos grasos, ¿ya? Entonces se utiliza como preventor. Entonces es un medicamento que se utiliza muchísimo, ¿ya? Particularmente la atorvastatina. Bueno, ¿qué hacemos ahora con aquellos pacientes que no toleran estos fármacos? Lo otro que me olvidé informarles es que, como producen algunas alteraciones hepáticas menores, de hecho modifican las enzimas hepáticas, son considerados potencialmente como teratogénicos y por lo tanto no se recomienda su uso en el embarazo, ¿ya? Entonces nos queda la siguiente pregunta: ¿qué hacemos con aquellos pacientes que no pueden consumir las estatinas, que es la más utilizada, acuérdense? O qué hacemos con las embarazadas, ¿ya? Entonces, para ellos tenemos este segundo grupo, que es el grupo de aquellos que modificaban la absorción a nivel intestinal, ¿ya? Dentro de los grupos de las resinas o modificadores de la absorción, tenemos a su vez dos subgrupos, ¿ya? Uno es el grupo de las colesteraminas, colestipolifilicol, que es el que ustedes ven acá, que son resinas de intercambio aniónico. ¿Qué es lo que hacen estas resinas? Estas resinas, el paciente viene en un polvito seco, el paciente lo echa en agua, no tan fría, digamos, pero no tibia, y lo consume como un líquido. Cuando llega a nivel del colon, esto se convierte en una masa resinosa
que va a absorber no solamente los lípidos que consume el paciente en la dieta, sino que aquellos que vienen por efecto de los ácidos biliares del hígado, ¿ya? Y por lo tanto va a disminuir la cantidad de colesterol que tiene el hígado, y el hígado se va a ver obligado en el fondo a absorber más VLDL y más LDL para poder tener su propia reserva. Si el paciente sigue tomando estas resinas, el hígado va a seguir entregando en el fondo su colesterol y sus triglicéridos al intestino, ¿ya? Entonces, por un lado, va a bloquear el traspaso del colesterol desde el intestino al hígado, o sea, el colesterol no puede entrar a sistémico, los triglicéridos no pueden entrar a sistémicos, pero además va a tomar los colesterol y otros ácidos grasos que vengan desde las sales biliares, ¿ya? Disminuyendo la cantidad de colesterol disponible en el hígado y la cantidad de triglicéridos disponible en el hígado. ¿Ya? Esas son las resinas de intercambio aniónico. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de estas resinas? La verdad es que no son muy eficientes, porque depende de cómo se lo tomó el paciente, si se lo logró tomar todo. Son útiles en las embarazadas, obviamente, porque al no absorberse no producen cambios en el feto. Pero lo otro importante es que el hígado con el tiempo, al censar que disminuye la concentración de colesterol de la dieta, ¿qué es lo que hace el hígado? Produce cambios genómicos y aumenta los niveles de HMG-CoA reductasa, produciendo entonces un aumento de la producción endógena de colesterol. Entonces la única manera de que esto no ocurra es que con el tiempo al paciente hay que volver a darle estatinas, ¿ya? Por eso es que si bien es útil en algunas etapas de los pacientes, no puede ser un tratamiento crónico. Y el otro problema es que como es una resina, produce efecto masa en el colon, y el efecto masa va a llevar a dolores a nivel intestinal, a meteorismo, al aumento de gases, a la secreción de grasas, ya que las grasas al no ser absorbidas tienen que excretarse por alguna parte, y a nivel anal van a ser excretadas como gotas directas de grasa, ¿ya? Entonces la persona tiene una flatulencia, al liberar este pedo, la persona va a liberar grasa, ¿ya? Y eso va a producir manchón en su ropa interior, va a producir incontinencia anal fecal, y finalmente también puede producir disminución de las vitaminas que son de origen lipídico, ¿ya? Esa defecación de grasa se conoce como esteatorrea, ¿ya? Que es uno de los efectos adversos del uso de las resinas de intercambio. ¿Ya? En este mismo contexto, tenemos un medicamento que se conoce, yo no sé si alguno a lo mejor lo ha escuchado alguna vez en su vida, que se conoce como Orlistat. No sé si lo han escuchado. Que es un medicamento para bajar de peso. Ya la gente también lo conoce habitualmente como el devora grasas, ya ese es su nombre como clásico, digamos. El Orlistat está dentro de esta misma familia, ya son medicamentos que modifican la absorción del gastrointestinal, se lo voy a dejar acá el nombre. El Orlistat es un medicamento que se utiliza para disminuir los niveles de colesterol y ácido graso del paciente, pero además, como disminuye la absorción completa de lípidos, la persona tiende a bajar de peso, ¿ya? Se lo conoce, este es un medicamento que es un inhibidor selectivo y reversible de las lipasas gástricas y pancreáticas, ¿ya? Y por lo tanto el paciente cuando consume grasas de la dieta, qué sé yo, un pollo asado, papas fritas, etcétera, cuando llegan a nivel intestinal, las lipasas están inhibidas y por lo tanto no pueden cortar los ácidos grasos de cadena larga, y estos simplemente son defecados de manera directa. Así que el Orlistat produce como cuadro severo una esteatorrea notoria en los pacientes que lo consumen. Lo otro que es importante es que el Orlistat debe ser consumido minutos antes de la ingesta de ácidos grasos, porque si no, no tiene ninguna funcionalidad, sino el fármaco pasa de largo hacia las fecas y después se elimina por la vía fecal, ¿ya? Y después tenemos a la ezetimiba, donde la ezetimiba lo que es un inhibidor del canal de absorción del colesterol, también es de esta misma familia de inhibidores, ¿ya? Y por lo tanto va a ser el mismo efecto. Al inhibir la absorción del colesterol, va a llevar, inhibe hasta ese nivel, va a llevar a que el hígado no tenga reservas de colesterol, y si no tiene reservas de colesterol, el hígado se va a ver obligado
a consumir las reservas derivadas del VLDL y el LDL, o en su defecto a aumentar la síntesis de colesterol, ¿ya? Y el colesterol que no fue absorbido va a ser excretado por las heces en versión esteatorreica, ¿ya? La mayoría de estos medicamentos debe ser consumido con apoyo de la estatina para inhibir a que el hígado produzca más colesterol endógeno, ¿ya? Salvo en el caso de las embarazadas, en donde se administra con la finalidad de evitar el daño fetal, ¿ya? Todos estos medicamentos también se pudiesen utilizar para bajar de peso, pero recuerden los efectos adversos. El meteorismo, el aumento de flatulencias, el dolor abdominal, que muchas veces es intolerable, y la estatorrea, que es abiertamente intolerable para la mayoría de los pacientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionan todas estas inhibidores de la absorción? Lo que hacen es que disminuyen la producción de ácidos biliares y también la absorción del colesterol, ¿ya? Por otro lado, el hecho de que disminuya el colesterol exógeno va a hacer que el hígado aumente los receptores de LDL para captar más colesterol, ¿ya? El hígado, a su vez, va a aumentar la producción de HMG-CoA reductasa para producir más colesterol, aumentando el colesterol endógeno. Y es aquí donde nosotros tenemos que frenarlo con el tiempo, y se frena con el consumo de estatinas a bajas dosis, ¿ya? Recuerden que estos fármacos no se absorben y por lo tanto no afectan el desarrollo fetal, y se eliminan completamente por las heces, ¿ya? Después tenemos la otra familia de fármacos que cuya función era disminuir en el fondo la dislipidemia, y yo les mencionaba que era la modificación del metabolismo vitamínico, ¿ya? En particular, el medicamento que se utiliza es la niacina, ya que la niacina se considera como un agente modificador de lípidos, ¿ya? Lo que se ha visto por mecanismos más bien desconocidos es que la niacina va a reducir las concentraciones de colesterol presentes en las lipoproteínas. Esto no va a trabajar a nivel del hígado, sino que va a trabajar a nivel periférico, ¿ya? Y por lo tanto, la disminución del colesterol va a llevar a una disminución de los triglicéridos, pero más importante, a una disminución de las lipoproteínas de la familia B, ¿ya? Entonces, todos aquellos componentes que tenían lipoproteínas de la familia B, que son, acuérdense que era el colesterol malo a nivel de jerga, van a verse disminuidos con el consumo de niacina, ¿ya? Esto es súper importante porque aquellas personas que tienen factores genéticos asociados a la producción de estas lipoproteínas se van a ver beneficiados por el consumo de niacina, y me refiero a las dislipidemias familiares, ¿ya? Por otro lado, el consumo de niacina conlleva a un aumento o un traslape en el fondo de lo que está acá hacia la proteína HDL, hacia la apolipoproteína A1 particularmente, ¿ya? Produciendo un aumento notorio en los niveles de HDL de estos pacientes, y eso va a generar una mejora en la función cardiovascular de los pacientes, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá yo no estoy modificando el metabolismo del colesterol, ni estoy modificando la dieta. Por lo tanto, el consumo de niacina debe ser acompañado con una modificación severa dietaria y con un aumento de la función o la carga muscular, ¿ya? Una cosa importante a mencionar también de la niacina es que la niacina, como vitamina que es, afecta la producción de prostaglandinas, ¿ya? Y una de las más importantes es que aumenta los niveles de prostaglandina G2, D2, perdón, que es la que está ahí al frente. La prostaglandina D2 es la que produce vasodilatación periférica y prurito, ¿ya? Entonces, como aumentan los niveles de prostaglandina D2, el consumo exagerado de niacina, con fines para disminuir el colesterol y los triglicéridos, produce rubefacción, produce sudoración, produce picor, particularmente en las palmas de las manos y en la cara, ¿ya? Y es en la cara en donde en realidad es el efecto adverso más importante, ¿ya? Porque produce como si la persona estuviera con la piel caliente, hirviendo y muy, muy, muy dolorosa, ¿ya? Y para eso entonces la niacina se puede administrar con un inhibidor de prostaglandinas, que es el laropipran, ¿ya? Que es el medicamento que ustedes ven ahí al frente. El laropipran va a inhibir la producción de la prostaglandina G2 y por lo tanto va a disminuir el único efecto adverso importante que nos importa de la niacina. Algo importante de mencionarles es que la niacina en el servicio público se regala como se entrega como niacina sola, y por lo tanto los pacientes tienen que comprar el laropipran, ¿ya? Y es carito, no es barato.
Lo otro que es importante mencionarles es que las pacientes con síndrome metabólico, es decir, resistencia a la insulina, sobrepeso y obesidad centrípeta, se ha visto que la niacina es un aporte pero espectacular para reducir el grado de síndrome metabólico y apoyar a la baja de peso cuando hay cambio de estilo de vida. ¿Ya? Y me quedaba el fibrato, que lo dejé para el final, no porque, no porque quiera desordenar la historia, sino que quería darle el piso para que entendieran que el más utilizado son las estatinas, ya los otros son fármacos de apoyo. Pero el fibrato no compite con las estatinas, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan. De hecho, hay pacientes que uno les puede dar ambos, no hay que hacerlo habitualmente, pero en casos muy graves o severos se puede administrar. ¿Por qué? Porque los fibratos, acuérdense que son medicamentos que yo les había dicho al principio que lo que hacen es que hacen modificaciones genómicas y a nivel nuclear producen cambios en la producción de proteínas, ¿ya? Y por lo tanto son un apoyo en situaciones graves de dislipidemias, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes diabéticos con dislipidemias que no podemos controlar, pacientes con obesidad mórbida con trastorno cardiovascular, pacientes con trastornos renales, en nuestros pacientes con RAP que tenían riesgo de dolor muscular y no podíamos dar estatinas, en nuestros pacientes con algunos trastornos hepáticos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los fibratos? Particularmente el más administrado, el más utilizado en Chile es el genfibrosilo, ¿ya? Y lo que hace el genfibrosilo es que aumenta la producción de un receptor nuclear que está dentro de las células, particularmente del hepatocito y de los adipocitos, que es conocido como PPAR-alfa, ¿ya? PPAR-alfa, cuando está activado, tanto en el hígado como en el tejido adiposo, produce un aumento de ApoA. Y acuérdense que un aumento de ApoA implica un aumento de HDL. Por lo tanto, vamos a decir que los fibratos promueven el aumento de los niveles de HDL. Además, PPAR-alfa aumenta la beta-oxidación, es decir, el gasto de ácidos grasos con fines energéticos. Así que es un apoyo a los cambios dietarios de nuestros pacientes. Además, la beta-oxidación a su vez genera una inhibición de la síntesis de triglicéridos porque manda una señal de que no se requiere producir más lípidos, ¿ya? Y eso en suma va a producir que se disminuya los VLDL del paciente, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que el paciente cuando consume fibratos, estamos generando que el paciente aumente los niveles de HDL, aumente la producción energética derivado de lípidos, disminuya la producción de triglicéridos, pero no necesariamente la producción de colesterol. ¿Ya? Por lo tanto, aquí los pacientes también tienen que tener una dieta equilibrada en niveles de colesterol. ¿Dónde vamos a dar los fibratos? En pacientes que tienen dislipidemias de origen triglicérido o de una baja en los niveles de HDL, ¿ya? Porque si el paciente tiene un colesterol normal o relativamente normal, no tiene mucho sentido atacar con estatinas. Es más bien importante atacar con fibratos. No sé si entienden ustedes la diferencia. Bueno, asumo que sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces? Aumenta los receptores nucleares de PPAR-alfa asociados a lípidos, a metabolismo de lípidos, y eso va a generar un aumento de las proteínas lipasas, lo cual va a generar un aumento del gasto de lípidos, ¿ya? Va a catabolizar, va a romper a los lípidos, y por lo tanto va a gastar al VLDL, la LDL y el ILDL, y va a aumentar la producción de apolipoproteínas de la familia A, aumentando los niveles de HDL, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de las fibratos y por qué no se utilizan tanto? Primero, es que no tiene una actividad directa sobre el colesterol. Por lo tanto, para las hipercolesterolemias no tiene una función importante o no es mejor que las estatinas. Lo otro es que como va a modificar nuevamente las sales biliares, produce, al igual que toda esta familia, trastornos gastrointestinales, náuseas y diarreas, ¿ya? Pero más importante es que se ha visto que en una pequeña porción de los pacientes se produce exantema, alopecia, y en algunos pacientes, en lugar de ser un apoyo en la pérdida de peso, genera aumento de peso, ¿ya? Por lo tanto, si no se sigue con una dieta adecuada y con un aumento de la movilidad, del gasto muscular, el paciente puede engordar, y eso es un tema no menor.
Finalmente, cuando el paciente consume dosis muy altas, también hay riesgo de rhabdomiólisis, ¿ya? Pero mucho menor que en el caso de las estatinas, de hecho son más seguras, ¿ya? Y finalmente, como yo siempre les pongo la parte más homeopática de vez en cuando para que ustedes busquen alternativas para recomendar, que no son fármacos, tenemos al consumo de los ácidos grasos omega 3, que los venden en cualquier farmacia, no son tan caros, ¿ya? Pero además uno los puede consumir por la dieta directa, ¿ya? De hecho, se recomienda, según la Asociación de Diabetes, Americana de Diabetes y la Asociación Internacional Cardiovascular, se recomienda que uno consuma aproximadamente 1 gramo de lípidos derivados de los ácidos grasos omega 3 por día, ¿ya? Y esto se puede lograr consumiendo un tarro de jurel a la semana, por persona, eso sí. Ojo que el tarro de jurel lo que hay que hacer es consumir las grasas. Mucha gente lava el jurel y ahí se pierde la grasa, ¿ya? La idea es consumir los ácidos grasos derivados de estos pescados, ¿ya? Lo mismo es consumir 2 latas de atún a la semana o consumir 3 veces pescado a la semana y no se requiere intervención farmacológica. Ahora, muchas personas son reacias a consumir pescado por el olor o por la sensación gastrointestinal del olor a pescado, la flatulencia de pescado, y por lo tanto no lo consumen. Lo otro también es por idiosincrasia y lo otro es que la gente como que no le gusta la parte grasa. La parte grasa de los pescados es lo que está ahí por si acaso. Y lo que rodea está justo bajo la piel, igual que en los seres humanos, justo bajo la piel está la grasa, en los pescados justo debajo de su piel está la grasa y en el caso de ellos su grasa es parda, ¿ya? Por lo tanto su grasa es bien oscura. Yo creo que ustedes además han visto un tarro jurel que cuando uno lo abre se nota la capa de grasa oscura y esa es muy beneficiosa para la salud. ¿Por qué? Les comento acá. Los ácidos grasos omega 3 son esenciales, es decir, nosotros no los consumimos y no hay ninguna manera de obtenerlos de manera endógena, ¿ya? Biodisponibles, los únicos que son útiles son los derivados de pescado, por lo tanto las dietas restrictivas en donde no se consumen alimentos del mar, por ejemplo dietas veganas, deben consumir suplementos diarios de omega 3, ¿ya? Porque no hay ninguna manera de compatibilizar esto ni siquiera con semillas de chía, linaza, etcétera, ya que no contienen tanto omega 3 como el necesario para la vida, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Es que estos ácidos grasos esenciales, que son los que están ahí, aumentan los niveles de PPAR-alfa, como si fuera un fármaco, como el fibrato. Y eso genera todos los efectos positivos que yo les acabo de mencionar, aumento del HDL, disminución de los triglicéridos, pero además se ha visto que estos ácidos grasos disminuyen o inhiben a un factor que está relacionado con la inflamación, ¿ya? Y por lo tanto disminuyen el índice inflamatorio de nuestros pacientes obesos o de nuestros pacientes dislipidémicos, promoviendo en el fondo un estado antiinflamatorio. Uno de los grandes problemas que tenemos con los pacientes obesos es que están en un estado inflamatorio permanente y por lo tanto sufren de muchas más patologías endocrinas y cardiovasculares que el resto de la población, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que recomendar el consumo de estos ácidos grasos, ya sea por dieta o ya sea por consumo de medicamentos, ¿ya? Otra cosa súper importante que muy poca gente sabe, y es que la retina, las neuronas retinianas y los axones neuronales a nivel de vaina contienen DHA, de hecho contienen solo DHA. Por lo tanto, si uno no consume DHA, uno está dañando a las neuronas retinianas o en su defecto está disminuyendo la neurotransmisión a nivel del sistema nervioso central. Y es por eso que en épocas de alto desgaste neuronal, como por ejemplo en el embarazo o en los primeros 4 años de vida del menor, es muy importante el consumo de estos ácidos grasos. Lo mismo para ustedes que están en época de estudio, ¿ya? Estos ácidos grasos omega 3 son extremadamente importantes para mantener el status quo fisiológico de su sistema nervioso central, de su inflamación y de su actividad lipídica, ¿ya? Además se ha visto en estudios que hemos hecho nosotros ahora últimos en los laboratorios, en nuestros laboratorios, es que los pacientes COVID, cuando son hospitalizados, si uno les administra estos ácidos grasos omega 3, en su dieta parental, mejoran el tiempo en que están en cama, ¿ya? Así que son muy esenciales, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, para terminar la clase de hoy, si el paciente tiene un aumento del colesterol, hay que tratar con cambios del estilo de vida, ¿cierto? Dieta y ejercicio, ¿ya? Por eso es que ustedes van a estar muy imbuidos con estos pacientes. Si continúa con el aumento del colesterol, entonces hay que dar una estatina
Con la mayoría de nuestros pacientes con estatina quedan regios. Hay que observar la posibilidad de rhabdomiólisis evaluando el dolor osteomuscular, ¿ya? Especialmente entre los 6 meses y un año. Si después de 2 años el paciente no hizo rhabdomiólisis, no la va a hacer nunca, por si acaso. Si no funciona con las estatinas, entonces hay que darle una resina de intercambio porque puede ser que el problema sea la dieta. Puede ser que el paciente esté subvalorando el consumo de colesterol que está consumiendo, ¿ya? Pueden ser resinas, puede ser Orlistat, pueden ser ezetimidas, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene colesterol y triglicéridos elevados, o sea, tiene una dislipidemia notoria, por ejemplo, es diabético, es obeso o consume gran cantidad de medicamentos que le llevan a esta dislipidemia, cambio de estilo de vida, siempre, más las estatinas, la mayoría de las veces, aquí generalmente se les da atorvastatina porque está agravado el paciente, y si no funciona, se trata de inhibir por la vía dietaria, ¿cierto? Si sigue sin funcionar, entonces se puede administrar el ácido nicotínico o el fibrato como apoyo. Aquí estamos hablando ya de pacientes que están muy descompensados, ¿ya? Ahora, si mi problema es que los pacientes solo tienen elevados los triglicéridos, lo que debo probar es cambio del estilo de vida más los fibratos para disminuir los triglicéridos centrales. Si esto no funciona, averiguar si el trastorno está relacionado con el metabolismo de vitaminas o de apoproteínas y administrar entonces ácido nicotínico. Y en su defecto, siempre apoyarlo con el aceite de animales marinos, o sea, con el omega 3. ¿Ya? Solo para recordarles entonces, Chile es un país que tiene una situación grave a nivel de la dislipidemia, tanto en niños como en adultos. Fíjense ustedes acá el cuadro de riesgo de obesidad y obesidad en niños pequeños. Miren ustedes el índice, es espantoso. O sea, tenemos casi un 50% de la población infantil con riesgo nutricional. Ya recuerden que esto era hasta el 2019 porque, o sea, de hecho esto está relacionado entre el 2010 y el 2019, porque en la actualidad se nos aumentó este rango, que es el rango de riesgo de desnutrición con mala alimentación. O sea, tienen dislipidemias, pero están desnutridos. Ya eso es por el sobreconsumo de pan, de grasas fáciles de adquirir y mala alimentación en el sentido de la fruta, verdura, ácidos grasos, etc. ¿Ya? ¿Consultas, chicos?